Seguimos avanzando aquí en Informativo Sarandí, ahora en vivo, en estudios, el ingeniero Alejandro Ruibal. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Un gusto estar acá. Como Lery, hace un ratito estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Representantes. Dijo algo, entre otras cuestiones interesantes, que parece alentador. Dice que los presupuestos en el debate parlamentario mejoran y que sale un producto mejor del que ingresó. ¿Lo has estudiado? Obviamente. Eso como norma, me lo crucé al salir Sí. acá. No digo ¿Pero como eso como norma lo dijo bueno, o en particular por este presupuesto? Ahí está, en el general. actual presupuesto, En el actual. él entiende que va a salir algo mejor de lo que entró. Que se va a mejorar, hay que ver Exacto. la redistribución. Sí. ¿Cómo es? Buenazo. ¿Sí? Estamos. ¿Y vos qué viste? Me pone ahí? contento, Sí. me pone optimista. Porque el plan que marcó el gobierno, que marcó y que explicita muy bien el ministro de Economía, Odone, es un plan basado en crecimiento, ¿no? En crecimiento y en recaudación de algunos impuestos nuevos, pero en crecimiento. O sea, hay que tener un crecimiento más o menos el 2.4 promedio. No es ningún disparate. No es disparate porque viste para que... mí no me parece un disparate, entre 2 y 2.4. ¿Y por dónde ves ese crecimiento? Bueno, el Estado ya tiene su inercia de inversión y podremos hablar ahora o no de un plan de infraestructura que más o menos empezó a esbozar, pero también hay algunas inversiones privadas de la mano de la vivienda que siguen, por suerte, siguen andando y creo que los cambios de gestión, vamos a decir así, no van a frenar, porque se está hablando de relocalizar y que el Ministerio de Economía va a tomar la posta en eso, o sea que no creo que ahí haya un freno. Y bueno, después del gobierno estamos trabajando inclusive con los privados, hay una agenda público-privada tratando de captar inversiones afuera, ¿no? Como por ejemplo los data centers, que es un rubro interesante, que Uruguay podría conseguir algunas inversiones más. Creo que han acelerado el tema del hidrógeno ahí en Paysandú. Y después, ojo, uno no tiene que esperar de repente un UPM, porque las plantas de celulosa, digo UPM por haber sido Monte del Plata, pero UPM son como el cometa Halley, que pasa una vez cada tanto y bueno. Pero sí puede haber sumatoria de inversiones menores, ¿no? ¿Te consta el interés de algunas empresas por otro nuevo data center? Hasta donde se sabe, está bien localizado y bien identificado la construcción de uno. O en principio... Que lo acaban de ampliar, lo van a ampliar. Sí. ¿Vos te referís a esa ampliación? Estoy hablando del de Google, que Sí. estamos trabajando unas cuantas empresas uruguayas, Sí. ahí en el Parque de las Ciencias, que se está ampliando, Uh-huh. ya se va a ampliar, o sea que la actividad sigue el año que viene. ¿Y hay otro centro posible? Hay posibilidades, no quiero dar nombres, de otros que están mirando el país, y yo creo que el país lo que tiene que hacer, esto es una competencia a veces también, tenemos que ganarle a otros destinos. Siempre estamos en competencia el país para recibir inversiones, eso es lo que a veces nos cuesta entender. Pero en este caso, yo la verdad que estoy muy, al menos optimista con el procedimiento de cómo estamos trabajando entre cámaras empresariales, la Cámara Uruguay-Estados Unidos, la Cámara de la Construcción, la CUTI y el Presidencia de la República, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ambiente. Se armó un equipo de trabajo sin mucha prensa, en el cual se está le estoy dando una primicia, sin mucha prensa, que se está tratando de trabajar aguas arriba, que es lo que tiene que hacer uno con los negocios. Tratar de trabajar aguas arriba, generar las condiciones y capturar inversiones. Un hub. Pero se está trabajando en esa mesa que estabas por lo menos describiendo, Alejandro, con proyectos específicos o tratando de captar de distintos sectores. No, se está trabajando. Siempre estamos hablando de data center, ¿no? Uh-huh. Y todo lo que rodea un data center. Se está trabajando en generarle un marco apropiado para que el inversor tome la decisión y siga invirtiendo acá. Y bueno, de eso se trata, de generar condiciones. Y ahí cuando vemos las condiciones miramos contra quién competimos en el barrio, porque también ahí podemos mirar... Chile mucho. Ahí va. Chile hizo bien los deberes hace rato. Tiene armado hasta una ley. Acá capaz que no es necesaria una ley. Acá creo que el gobierno está pensando en un decreto, me parece, para definir algunas cosas propias de la inversión, pero
En Chile tiene hasta una ley, tiene lo tiene bien arriba en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo. Después Brasil, San Pablo y todas esas inmediaciones, por una cuestión simplemente de tamaño de mercado, están empezando a crecer mucho los data centers. Con eso nos vamos a competir. Paraguay. Paraguay por ahora no ha sido un destino, al menos que esté en competencia directa con nosotros, pero puede ser porque tiene la energía muy barata. Y porque te está compitiendo en el otro sector también, ¿no? En el inmobiliario. Y bueno, sí. Pero hay que... Para el inversor de Paraguay, sí, con todo respeto a Paraguay, nosotros trabajamos en Paraguay, pero es distinto vivir acá cerca de la Rambla. Se pone en la balanza muchas cosas ahí, ¿no? Sí, yo creo que al final, como dijo el ministro de Economía el otro día en una charla que fui, que lo agarró una señora argentina en Punta del Este, en un restaurante, a quejarse de los impuestos y bueno, mire, esto no será la Toscana donde estamos viviendo, ¿no? Pero estamos en un lindo lugar, ¿no? Algún impuesto hay que pagar también. Nosotros hay que poner todo en la balanza. Decime, Alejandro, una de las líneas argumentales de la oposición en este caso, pero también de algunos sectores empresariales, es que hay que andar con pies de plomo en esta cuestión de los impuestos, porque podés generar como ruido inconveniente. ¿No lo ves así? Bueno, yo creo que el tema del secreto bancario, ese sí puede haber generado un ruido que además se explicite mal, o la noticia ya mala que recorra. Mira Uruguay en el mundo, uno ve una noticia lejos, liquidó el secreto bancario. Bueno, yo creo que esa me parece que el ministro la están viendo y probablemente... Acaba de decir el presidente de la Cámara, además, de Representantes, van a modificar la redacción. Yo algo había escuchado, a mí me parece también muy loable, muy bien, de decir, bueno, yo propuse esto, pero no tengo problema en ajustarlo, en ser realista, pragmático, ya que en eso... Pero bueno, esos son un poco los riesgos que veo. Después la aplicación del impuesto global, también creo que lo tienen que afinar para que aplique bien y en definitiva aplique a aquellos que realmente se le está aplicando el impuesto afuera y que lo paguen acá. No es mi rubro, ¿no? Yo no, porque uno empieza en temas técnicos también con los impuestos. No hay que talentear, yo no quiero talentear. La única duda que tengo es cuánto realmente, pero me imagino que ellos lo habrán considerado con algún factor de reducción, lo que uno se imagina que va a recaudar y después termina de hacer todos esos ajustes, cuánto realmente uno va a recaudar. Y bueno, eso es lo que hay gente que se dedica a esto. Y con respecto a otro de los temas que estábamos abordando en el inicio, el plan de infraestructura, ¿cómo se está viendo lo presentado? Por ahora no ha habido un plan de infraestructura, lo que vemos en el presupuesto y además algunas informaciones complementarias, se empezaron a manejar listas de proyectos, lo que decimos nosotros es un pipeline. Un pipeline no necesariamente es un plan de infraestructura, ¿no? Un plan de infraestructura es algo un poco más elaborado. En este caso, cosas aisladas, digamos. Claro, en el área vialidad, por ejemplo, se han enumerado proyectos, en el área infraestructura general, yo podría nombrar vialidad, que hay unos cuantos corredores que ya se nombran, carcelario, infraestructura carcelaria, que es una necesidad y creo, agua potable, con los proyectos conocidos ya y que se estarían arrancando a principios del año que viene, saneamiento con otro impulso al proyecto de saneamiento del Universal, del interior del país, y movilidad urbana, ¿no? Movilidad urbana que es un área importante de inversión y además de las obras generalmente urbanas son bastante más intensivas en mano de obra que las obras de rutas nacionales, ¿no? Porque tocan más cosas, más rubros chicos, vereda, alumbrado público, etcétera. Decime, Alejandro, se había configurado una especie de nueva institucionalidad vinculada a la inversión pública para que hubiera como otro orden y para que no llegara cada gobierno como a empezar de cero, sino que
la línea marcara como esa tendencia de continuidad, porque además vos no arrancás una ruta en un gobierno y la terminás en ese gobierno, seguramente eso sigue para más adelante. Hasta se mencionó la posibilidad de una agencia de infraestructura. ¿En qué quedó todo eso? Bien. El concepto de la agencia de infraestructura es algo que venimos con la Cámara de la Construcción hace un tiempo, hace unos años ya, empujando y con el Centro de Estudio de la Industria de la Construcción, que quien era presidente en ese momento era el actual ministro de Economía, ¿no? O sea que conoce bien de lo que estamos hablando. Y básicamente lo que queríamos, lo que proponíamos era, no estábamos inventando la rueda, es algo que ya existe en varios países, es algún lugar en el Estado donde se dediquen a crear un banco de proyectos que excedan los periodos de gobierno. O sea, con una mirada un poco más larga. Porque llevan tiempo los grandes proyectos y además hay que generar los consensos para evitarnos problemas, ¿no? No se trata de agrandar Estado ni duplicar áreas del Estado, pero yo creo que, inclusive nosotros propusimos que la Corporación Nacional para el Desarrollo podía ser el lugar adecuado, y algo en el presupuesto, si ustedes lo leen, dice de que, no me acuerdo exactamente cómo está redactado, pero me acuerdo que dice que se empezará a analizar la creación de la Agencia de Infraestructura. O sea, lo más importante no es el título, son la funcionalidad, las funciones que tiene que tener una agencia, que es mirar los grandes proyectos que exceden los periodos de gobierno y que Uruguay tenga un banco de proyectos para adelante, que se discuta cuando se discute, pero que se ejecute cuando se tiene que ejecutar. Si no, nos seguimos permanentemente en la discusión y no tenemos los proyectos. Sí, y también atado de los proyectos y lo que son la presentación de iniciativas, quiero pensar también en la mano de obra, ¿no? en los trabajadores. Desde la Cámara de la Construcción, ¿cómo se está observando eso? Lo que son las fuentes de empleo también. Bueno, me gusta decirlo siempre, la variable más humana de la industria es el empleo, ¿no? Y es importante, ¿no? Porque somos una industria que tiene más de 50.000 trabajadores directos, pero más los indirectos, estamos en 120.000 trabajadores. Y si uno agrega los inducidos, movemos más de 200.000 personas en la construcción del país. Es mucho. Hoy en día el empleo, como tenemos inercia de proyectos que vienen de años anteriores, privados y públicos, por ejemplo, edificios, etcétera, todavía hay una buena base de empleo. 55.000 trabajadores cotizantes en el BPS es una muy buena cifra. Lo que pasa es que las obras empiezan y terminan, y hay que ir encadenando. Y hay algunos sectores que están empezando a resentirse. Y además hay una lógica que es propia de cómo es el presupuesto del país. Cada vez que hay un cambio de gobierno, hay un presupuesto nuevo. Y el primer año se confecciona el presupuesto, que es lo que está pasando ahora. Claro. Y hasta que no se apruebe el presupuesto, ese presupuesto no está vigente. Entonces, ¿qué se utiliza? Lo que viene de atrás. Uh-huh. Y yo entiendo que el gobierno que asume quiere poner su impronta y quiere elegir las áreas que le quiere dar más importancia. Pero eso no se da hasta que no tiene el presupuesto aprobado. Entonces estamos en un periodo ahí, en una especie de gris. Sí, yo lo llamo, exagerando, desierto, en el que tenemos que tener agua en la cantimplora. Dijiste eso en una nota que dice el diario El País. Pero ese concepto lo he dicho muchas veces. Claro. Ahora, otros gobiernos, yo ya tengo unos cuantos años arriba. No, total, pero vos sabés que sí, leímos esa nota con el diario El País y allí decías eso de la cantimplora en el medio del desierto con poca agua, ¿no? El asunto también que la gente común y corriente se puede preguntar, porque si ahora nosotros tenemos a vecinos a la vera de la Ruta 5, a la altura de Florida, de Sarandí Grande, decimos, che, pero ¿y esto cuándo va a terminar? Entonces ahí te pregunto, por ese sistema de vínculos entre el privado y el Estado, porque estaba el sistema de contratos con concesiones, con el CREMAF que vos mencionaste, las contrataciones directas, renovaciones de algunos contratos pendientes, obras truncas. Entonces vos decís, ¿cómo resolvemos eso mejor, con más agilidad? A ver, me empezaste hablando de Florida Ruta 5, que la doble vía. Por ejemplo, viste que... El tren está terminado. Bueno, el tren... La doble vía. Claro, doble vía. A eso me refiero. Que hay tramos que están todavía en Exacto, obra. Claro. Y bueno, varias cosas dijiste en la pregunta, ¿no? Primero, problemas siempre hay. Y hay obras con problemas. Y empresas con problemas. Y empresas con problemas, y otra empresa con más problemas, empresas con menos problemas.
gente más complicada, gente menos complicada, como en el rubro de ustedes también. Como la vida. Como la vida misma. Así que, entonces, y bueno, y para eso hay que gestionar los contratos y hay que exigir. En general, en Uruguay las empresas son serias, y los clientes también son serios, y la corrupción es prácticamente inexistente en el país, cosa que ayuda muchísimo. Pero a ver, tú me hacías mención a los instrumentos, a las herramientas, los PPP, los CREMAF, las concesiones y luego la Corporación Vial del Uruguay. Todo eso es el menú de herramientas que utiliza, en este caso, mucho el Ministerio de Transporte, ¿no? Y eso está vigente. Y funciona bien. Y funciona bien. No hay que hacer algún ajuste ahí. Bueno, siempre hay que hacer ajustes porque siempre hay que ir aprendiendo de los errores y de las oportunidades de mejora de las herramientas. Pero las PPP son un instrumento maduro, que si se ajusta un poco el procedimiento y pasa más por la dedicación y el liderazgo que se le imprima dentro del Estado a la PPP para que salga más rápido. Claro, de ¿quién fue? Rossi, creo, ¿no? Los plazos en eso. Lo de la carretilla, que Sí, la sí, PPP exacto. no movió una carretilla. Hasta que yo le regalé una carretilla cuando hicimos la primera PPP vial, la 21 y 24. Ahí el tema de los plazos era... Por era eso, claro. muy Porque frecuente, él lo obvio. que tenía una ley, la ley de PPP creo que es la del 2011, pero cuando él era ministro, él tenía todo muy bien, una cantidad de obras licitadas en modalidad PPP y no había empezado ninguna obra. Pasaban 2 años y ¿cuándo va a empezar? Bueno, todavía no moví una carretilla, dijo. Nosotros que fuimos uno de los primeros, le regalamos una carretilla por lo menos. Alejandro, ¿te llamó la atención, te preocupó o un poco te fastidió esta aparente contramarcha en el sistema metropolitano que parece que iba avanzando rumbo a esa luz al final del túnel? Ahora el propio gobierno central dice que tiene cierta inquietud por cuestionamientos surgidos del gobierno departamental de Montevideo. En términos generales, ¿cómo ves eso? No me provocó ninguna, al contrario. Primero, estoy muy conforme, muy optimista con que el tema esté arriba de la mesa fuerte ahora. Que algo se está mirando para hacer en movilidad urbana. Porque ese era un debe brutal. Sobre todo en transporte público. Y metropolitano. Y metropolitano y público y muy fuerte en Montevideo, pero también con las conexiones con Canelones y eventualmente con San José. Pero a ver, ahora sí se está atacando el tema y al principio del gobierno, cosa que me parece muy buena, inclusive dándole una forma, una institucionalidad. Ahora, mirar proyectos aislados, como hay algunos que propusimos algún proyecto, nosotros formamos parte de un grupo, propusimos un tren tram desde Pinar hasta la Ciudad Vieja, otros propusieron una cosa elevada. Capaz que ese no es el mejor camino, lo tengo que decir. Yo creo que lo mejor es tener un buen plan general director, ver cómo se puede hacer por etapas. Estos son transformaciones que llevan 10, 15 años. Y cómo se pasa de la situación actual a la situación deseada y con qué etapas intermedias se pasa. Entonces, eso yo estoy optimista con eso. Lo que pasa es que yo insisto en que hay que evitar caer en la tentación o en la ansiedad de poner la carreta delante de los bueyes y elegir una tecnología apurándose cuando no necesariamente para todo Montevideo capaz que es la misma tecnología. Nosotros insistimos que Montevideo es una ciudad de característica europea, vamos a decir la verdad, de tamaño, los anchos de las calles, las veredas, la gente, parecemos una ciudad europea. Nuestra forma de vida es parecida a un país europeo. Y ya está todo inventado en Europa. Hay 400 ciudades que tienen resuelto muy bien su sistema de transporte. Entonces yo soy el que digo, ¿por qué no miramos esos planes directores generales y empezamos a hacer por etapas alguna cosa así, priorizando la zona céntrica de la ciudad, a ver si le damos vida al centro y que Montevideo no se siga vaciando? Porque tenemos un problema con Montevideo, ¿no? Montevideo Canelones nos puso la bombilla y nos chupa todo. Sí. Bueno, para esa lógica, ahí vale esa mesa que integraron para los data centers, ¿viste? Ponerse todo, mirarse un poco con recelo, pero avanzar. De eso se trata. Tomo la idea. Armate algo ahí. ¿Política? ¿Política qué? ¿Vos? ¿Yo? Sí. Soy un empresario privado. ¿Cómo vamos a hablar de política? Pero cada tanto te viene como el bichito ese de ser. A ver, yo hoy en día estoy dedicado a la actividad empresarial.
Además soy presidente de la Cámara de la Construcción. No me digas que no te han levantado el teléfono 1000 veces. Capaz que me puedo volver a ser directivo de Peñarol antes. No, sí, ustedes lo saben. Claro. Me propusieron de candidato del Partido Colorado porque saben que soy colorado y ballista. Lo he dicho públicamente muchísimas veces y además porque creo que vivo en una república y puedo, por más que sea empresario y trabajo en el Estado, tengo que decir, creo que ayuda que yo diga sin problema y ayuda en la discusión transparente. Pero por ahora no lo estoy mirando. No. Bueno, por ahora dijo que no. Esa consideración dentro de un tiempo capaz que ya te recibimos en otra condición. Muchas gracias, Alejandro. No, gracias por la invitación. Muchas gracias.